cerrado. Te lo escriben así, mirá. Esa es trivial de lo trivial. Una recta no termina para allá y no termina para allá. Convendría saber, teorema de Desargues, se juntan los dos extremos en el infinito, recta al infinito. Convendría saberlo porque Lacan lo utiliza. Bueno, segmento de recta, ¿sí? Lo extraigo. Segmento de recta. Esto, si quisiese representar trivialmente la fórmula trivial, los matemáticos hacen así. A diferencia de esto. Este es un segmento de recta no limitado y este es un segmento de recta limitado. ¿Cuál es la diferencia? Que yo digo que es limitado. Que le aplico... El corchete y el paréntesis. El corchete es limitado, el paréntesis cuando es menor y mayor. Y el limitado es mayor o igual o menor o igual. El último punto. ¿Está el último punto o no está? Está el último punto. Claro, dice que está el último punto. Si no es menor que, no está el último punto. Es siempre menor que... Tal cual. Está el último punto y está el primero. Que es una maniobra abstracta. Si es así, ¿cuántos puntos hay en este? Infinitos. ¿Y cuántos puntos hay en este? ¿Y subconjuntos de puntos? Infinitos también. No, o sea, infinitos puntos. O sí, miren. La intersección infinita de subconjuntos, pero esto es limitado. Podría ser algo así, para que lo piensen. ¿Cómo se escapa a la infinitización de la psicosis? Pero esto admite operar con un infinito, pero limitado. Borné, fermé. Y pusieron obtuso. Si lo lees así, es que no se entiende nada. ¿Cómo obtuso? Obtusángulo, obtuso. Un ángulo obtuso. Vas ahí necesariamente. Un espacio obtuso. Y después lo retoma Jean-Michel Bapro en el último seminario de Lacan, diciendo que efectivamente la fórmula que da Lacan de compacidad en esta clase es correcta y es canónica. En Wikipedia, si buscan 3-4 páginas, van a encontrar que exactamente dice lo que dice Lacan. O sea, Lacan leyó un texto matemático, una definición matemática, no tiene mucha vuelta. Más generalmente también lo es cualquier conjunto cerrado y acotado del espacio euclidio. Del espacio euclidio, cualquier conjunto acotado y cerrado. Pero el espacio euclidio tendría infinidad de puntos. Con lo cual observen ustedes que si el espacio de jouissance, o sea de gozo, si el espacio es el que define Lacan, que Miller dio en llamada en esta clase del goce, o sea, no estoy diciéndoles cualquier clase, es la única clase de los seminarios de Lacan que el editor de Lacan llamó del goce, o sea, sería la clase que en francés se llama de la jouissance. O sea, es una clase, y ahí Lacan da el espacio. El espacio es una solución abstracta para un problema abstracto. Eso quiero que ustedes anoten y pongan entre comillas. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque jouissance es un concepto abstracto para responder a un problema teórico. De creerme. Bueno. Muy bien. Entonces vamos a empezar hoy, quizás sigamos otra vez. Esta está planeada como segunda y última, de un trabajo que consiste en lo siguiente. Yo les había planteado que, introduciéndonos nosotros hace varios años en el tema de jouissance, había encontrado, después de darle, me empezaron a hacer eco ciertos sintagmas o cuasi sintagmas de Lacan que eran muy estándares en su enseñanza y que valían, me parecía a mí, para hacer como apartados, tomos, cortes dentro del capítulo de jouissance. Por ejemplo, gozo femenino, oigo sentido,
sustancia gozante, plus de gozar, gozo fálico, gozo del otro goce, aparatos de gozo, gozo místico. Renuncia de goce, sé que en seminario 16 trabaja. No. Renuncia al goce. Empecemos con seriedad. O sea, hagamos un trabajo que valga la pena. No digan así. Busquen en esta ferla y digan qué página. Porque lo otro es fruta. O sea, por ejemplo, para darles un caso, ¿no? Goce otro, que es como top 10 del lacanismo, no está ni una sola vez en Lacan. Y es un tema de Lacan 1000%, pero inventado por los discípulos. No está en Lacan ni una vez. O sea, yo por eso les propongo, empecemos a buscar en serio cómo utiliza Lacan Jouissance. Si buscan solo en español, van a encontrar cualquier cosa, porque no. ¿Pero qué es lo que no está? ¿Gozo otro? ¿Qué no está? ¿Pero no está nunca? Goce otro. ¿Qué? ¿Goce otro? ¿Cómo leeríamos J de mayúscula ahí? Goce del otro. Ah, del otro. Sí, del otro. Eso está en una enorme cantidad de veces. Goce del otro está 45 veces. Goce otro ninguna. Pumba. Y todos nuestros colegas dicen al revés. ¿Qué pasó? Y es otra teoría. ¿Qué querés que te diga? La otra teoría es un problema abstracto para resolver otra posición teórica. Es otra teoría. Igual a nosotros no nos interesa. Nosotros estamos estudiando una teoría de un autor. Por eso digo, hay que ver, porque nosotros tenemos el oído muy acostumbrado a sintagmas lacanianos, pero hay que ver qué estatuto tienen como de Lacan, si son o no son de Lacan. Imperativo al goce. Nunca. ¿Cómo nunca? Imperativos al goce, manda a gozar 0, obliga a gozar 1, obligar a gozar 0. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay que empezar a tener buenas herramientas y empezar a buscar en serio, porque si no vamos a seguir en lo que espacio compacto resuelve. O sea, hay que encontrar un límite que nos funcione como acotamiento, en un espacio acotado. Sabemos que los casos después proliferan ilimitadamente, como nuestros pacientes, que cada uno será un caso no previsible en la teoría, pero hay que tener un acotamiento para poder hablar, y para poder hablar entonces hay que establecer cuál será la teoría respecto de la cual jouissance, en todo caso gozo, tendrá un lugar. Si no lo localizamos en una teoría, pero el problema es en qué teoría, si es en la teoría en la que nos formamos todos, que es el lacanismo, o es lo que dijo Lacan. No se rasguen las vestiduras. Es muy común que muchos años después de la muerte de un autor empiecen a aparecer las buenas versiones escritas de su obra. No sé si alguno estudia Freud, no es lo mismo estudiar Freud de Amorortu que de López Ballesteros. Para estudiar es una herramienta prácticamente imperiosa los tomos verdes, y aparecieron 60, 70 años después. ¿Entienden? Y uno dice, y entonces, y antes, y hacé lo que podés, como siempre, como con los pacientes, hacé lo que podés. O sea, no hay un libro sobre el paciente que atendés, hacé lo que podés, pero una cosa es hacer lo que podés y otra cosa es suponer que por hacer lo que uno puede, eso tiene una seriedad y una coherencia válida para ser transmitida. Bueno, entonces, hay como también se podría decir subcapítulos, porque el oigo sentido también Lacan lo trabaja con una operación de oigo que hace el homofónico a el mandamiento goza, que están
en el Antiguo Testamento, el Dios que manda a gozar, efectivamente en el Eclesiastés está. Con lo cual no solamente están estos capítulos, sino que hay como ciertas modulaciones. Bueno, les voy a proponer una maniobra, algo así como de se podría decir de máxima. Vamos a ver qué resultados nos da. Y es que, sí, 3, 4 cosas. Sí. Posición del inconsciente. El efecto del lenguaje es la causa introducida en el sujeto. Gracias a ese efecto no es causa de sí mismo. Lleva en sí el gusano de la causa que lo hiende. Pues su causa es el significante sin el cual no habría ningún sujeto en lo real. Esa frase se perdió, en el lacanismo no se admite eso. Se admite que primero hay sujeto en lo real, el bebé. El otro día les conté que discutí con un psicoanalista famoso francés y me decía que los bebés son reales. No admite esto. No admite que no hay ningún bebé real si no hay significante que causa el sujeto. ¿De qué bebé está hablando? ¿Qué es un pediatra? El tipo. Pero ese sujeto es lo que un significante representa y no podría representar nada sino para otro significante. Presten atención a ese nada que indica que no remite a ningún objeto. Salteo unos renglones y Lacan dice, pero sobre todo la experiencia de ese cierre muestra que no sería un acto gratuito para los psicoanalistas volver a abrir el debate sobre la causa. ¿Qué quiere decir? Que el significante es la causa del sujeto. Es la causa que produce un efecto determinado que es la división, el gusano que lo hiende. ¿Pero qué quiere decir que sea la causa? Pues la causa no es, como se dice también del ser, una ilusión de las formas del discurso. Se la habría disipado ya. Perpetúa la razón que subordina al sujeto al efecto significante. Quiere decir que el significante es la causa del sujeto, quiere decir que uno asume una posición. ¿Cuál? La razón que subordina al sujeto al efecto significante. O sea, cualquier efecto sujeto que ustedes tienen, causa, es decir, hay significante que está en la posición de causar esto. Es una razón que se aplica. Bueno, eso es posición del inconsciente. Seminario 20, clase 2. La segunda, después viene la tercera. Apartado 4. En esta única articulación, ¿qué es el significante? El significante solo por hoy y para cerrar con esto, dados los motivos que tengo. Diré que el significante se sitúa a nivel de la sustancia gozante. Es del todo diferente de la física aristotélica que voy a evocar, la cual, por poder ser solicitada como lo haré enseguida, nos muestra hasta qué punto era ilusoria. Eso es fundamental, ¿eh? Que la física aristotélica es ilusoria. El significante es la causa del gozo. Sin el significante, ¿cómo se quiere abordar esa parte del cuerpo? Como sin el significante centrar ese algo que es la causa del gozo. Por desdibujado, por confuso que sea, una parte del cuerpo es significada en este aporte. Y les advierto que causa, el significante es la causa. Primero que habíamos dicho que el significante es la causa del sujeto. 5 años después dice, el significante es la causa del gozo. Vieron que está referido a Aristóteles. Y está referido porque la teoría tradicional de la causa es la de Aristóteles con las 4 causas, y les advierto que el significante es la causa del gozo. En Lacan es causa material, cosa que para un psicoanalista no tendría que hacerle rasgar las vestiduras porque es nuestro material. Voy a presentar el material de un caso, ¿no? Pero para los psicoanalistas no es así. Para los psicoanalistas el material que está en la causa del goce es la carne en el cuerpo biológico. Y finalmente, en la clase 5 del 13 de febrero del 73, del seminario 20, Lacan dice, en francés esto,
Todas las en español es una catástrofe, ¿no? Dice otra cosa en español, ¿eh? En francés dice, todas las necesidades, besoin, o sea, las necesidades biológicas, no las lógicas, besoin. Todas las necesidades del ser hablante son contaminadas por el hecho de ser implicadas en una otra satisfacción. Lacan agrega, subrayen estas 3 palabras. En español ponen 2. Para resolver el problema pusieron, subrayen estas palabras. ¿Y no sabes cuáles? Es atroz, no sé de qué está hablando. ¿Cuáles son? Entonces, una otra satisfacción. A las cuales ellas pueden faltar, las dichas necesidades, quiero decir, eso tampoco está en español, con lo cual no sabes qué puede faltar. O sea, a la otra satisfacción le pueden faltar las necesidades. ¿Sigue la idea? Nosotros ni sabemos de este Lacan, ¿eh? ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les decía que puede estar vivo o muerto? Que no importa. ¿Cómo puede esto suceder? Esta primera frase que mi Dios me vino despertándome al levantarme esta mañana, la escribí sobre un papel así para que ustedes la copien. Todas las necesidades del ser hablante son contaminadas por el hecho de estar implicadas en una otra satisfacción. Esa es la frase. Esta primera frase comporta la oposición de las necesidades, si tanto es que este término, que el recurso es tan común, ustedes lo saben, puede así de fácil usarse, porque después de todo, no se sabe que ellas pueden hacerle falta a esta otra satisfacción. La otra satisfacción. Ustedes deberían entenderme. Es bien lo que se satisface a nivel del inconsciente. Y por tanto, en la medida, en que alguna cosa se dice y no se dice. Si es correcto que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Yo creo que nos preguntamos, jouissance a la energía, a la satisfacción, pulsión de vida, pulsión de muerte. Para muchos psicoanalistas es pulsión de muerte más libido. ¿A qué responde? Quizás jouissance responde a una otra satisfacción. No tengo tan claro hoy por qué decir una otra satisfacción. Pero como Lacan dice, subrayen esas 3 palabras, me parece que sería una catástrofe que yo diga otra satisfacción. Se trata de una otra satisfacción que viene al lugar del uso tan coloquial de los psicoanalistas respecto de las necesidades. Lacan advierte que las necesidades pueden estar absolutamente ausentes en esa otra satisfacción, y esa otra satisfacción es la que se da en el inconsciente, porque en el inconsciente las cosas se dicen y no se dicen. Me parece que convendría decirlo en forma sincrónica. ¿Se acuerdan? No me acuerdo en qué medida se los dije a ustedes o no. Las 2 ventanitas del experimento de Jung, un experimento banal, estúpido, que demostró que la luz tenía un comportamiento ondulatorio y corpuscular. Si era corpuscular, la monstruosidad es que el mismo corpúsculo es una palabra antigua para responder al problema de cuando la materia adquiere una forma que no es ondulatoria, o sea que se puede localizar en el tiempo y en el espacio. Cuando es una onda, no. Que la misma partícula
atraviesa ambas ventanas a la vez. La misma partícula atraviesa ambas en el experimento de Jung. Y Lacan en el seminario 17, se los leí, nos hacía recordar que esa es la mejor definición de sujeto. Ese a la vez. El sujeto es el que está en dos lugares a la vez. Entonces en el inconsciente las cosas se dicen y no se dicen a la vez. Una pregunta, cuando estabas diciendo, aparece como ser hablante. L'être parlant. El ser hablante. O sea, no es el parlante, sino... Acá dice ser hablante. En español, como corresponde para hacer todo mal, no le invoca ni una letra, pusieron ser que habla. Que es más sustancialista todavía. Lo agarran a Lacan en un punto flojo de su decir y lo sustancializan el doble. Un ser que habla. Que ya te habilita un ser que camina, un ser que vuela, un ser que nada, como la vieja antropología mítica de tantos pueblos, y este es un ser que habla. Pero sí, dice ser hablante. Sí, Lacan utiliza siempre para referirse a par l'être, par l'être. Muchas veces utiliza être parlant. ¿Sí? Lo cual es más grave, porque si utiliza un neologismo y eso también utiliza la expresión por la cual lo traduce en castellano, o sea, se pierde el valor del neologismo de Lacan. Sí, sí, sí. Sí, es un problema. No traje hoy la cita, la voy a preparar para una próxima exposición, pero Lacan dice, yo no tengo problema en que se utilice jouissance para hablar de las satisfacciones. Yo lo utilizo en otra forma en mi enseñanza. Con lo cual seguramente Lacan se refiere a ese goce también muchas veces. O sea, muchas veces Lacan habla de lo que nosotros hablamos. Y muchas veces... Estaría hablando de goce. Sí, muchas veces Lacan habla del goce, por supuesto. No solo para criticarlo, o poniéndole su teoría de jouissance, sino que muchas veces habla del goce. Y uno diría, ¿por qué no? O sea, muchas veces Lacan hace sociología, muchas veces Lacan hace psicología. Si hay psicoanalistas, las mejores psicoanalistas son las mujeres. ¿Y esa estupidez de dónde la sacó? Psicología pura. O sea, por tener clítoris y vagina se es mejor. Es una estupidez. ¿Entienden? O sea, se perdió el lado hombre, el lado mujer. Pero Lacan es una persona, dice estupideces también, hace psicología. ¿O no? ¿Ustedes creen que es puro? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hace política, critica a la izquierda, a los estudiantes, el mayo francés. Ustedes hacen comentarios políticos. Ustedes van a ser la escoria del movimiento. En el mayo francés. Casi lo matan ese día. Ustedes son la escoria de este movimiento. Son los engañados, son los chorlitos de todo el mayo francés, le dijo a los estudiantes. Y sí, es un chabón, qué sé yo. Se acostó con Victoria Ocampo. Y chapó, ¿qué puedo decir? Que fue maravilloso. Se escapó de la guardia, se acostó con Victoria Ocampo y volvió de la guardia. Ahí ya no sé si se el chapó, pues se murieron 3 en ese momento. Pero es así. Tout le besoin de l'être parlant. Hay que ver qué hacer con eso. Con esos casos. Con todos los casos donde Lacan no sostiene un decir que sea estricto con sus avances más notables en el desarrollo. Bueno, entonces, una vez aceptado que la causa es el significante, inclusive que el significante es la causa material del gozo, y además que hace falta una maniobra abstracta sobre un problema abstracto. O sea, como, por ejemplo, para Lacan la maniobra abstracta para resolver un problema abstracto podría ser el siguiente. ¿Por qué el psicoanálisis funciona? Pulsión de vida no existe. Pulsión de muerte no existe. Complejo de Edipo no existe. El padre de la horda no existe. O sea, todas son mitos inventados por Freud que no tienen ninguna validez científica, teórica, argumentativa, se cae a pedazos. ¿Leyeron Filosofía Natural de Feyerabend? Ah, dice, es que el caso de los psicoanalistas.
que no saben nada de nada y hablan. Y pone un párrafo de Freud. Tremendo, donde inventa que los primitivos son como los sueños. El pensamiento primitivo es el pensamiento del sueño. Totalmente falso, prejuicioso, egocéntrico, fascista. Pero el problema entonces es cómo producir una teoría que ya responda a un problema abstracto, y es porque el psicoanálisis funciona. ¿Entienden? No estamos diciendo cómo las cosas son, ¿eh? No estamos haciendo nosotros una filosofía natural. Bueno, si aceptamos entonces que el significante, en el sentido de que al menos siempre 2 o al menos 4 es la causa del sujeto, inclusive la causa material del gozo, e inclusive para que sea la causa material del gozo tiene que operar de cierta manera, por ejemplo limitada. Por ejemplo limitada. En este caso, en el caso que había yo escrito antes, en el caso del esquema I, que Lacan escribe para dar cuenta en cierta medida de la estructura de la psicosis y en cierta medida para Schreber, que es distinto del esquema R, que es limitado y este es abierto. Para estos casos nosotros, por ejemplo, no podríamos utilizar jouissance. No sé cómo lo utilizamos en este caso, tendríamos que ver qué uso le daríamos a jouissance. Pero nosotros no le podríamos dar este uso a jouissance porque justamente no es compacto, no es un espacio compacto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que solamente hay jouissance si hay metáfora paterna. Para los lacanianos es al revés. Si no hay metáfora paterna, el jouissance viene directo y puro y mayor. Hay exceso de goce. Porque eso que viene de la carne, porque somos todos como animales, que queremos coger todo el tiempo, delirio. El goce ilimitado. Es al revés. Si aceptamos esta teoría, eso no es goce. ¿Qué es? No sé qué es. ¿Cómo? El goce que viene de la carne. Y falta padre. En este momento hay muchos adictos porque falta padre. Bueno. Entonces, si es así, y nosotros empezamos a ver que, por ejemplo, un gran tema de Lacan es jouissance, gozo femenino, que es de una insistencia notable, y también es de una insistencia notable el gozo fálico, y también tiene una insistencia notable gozo del otro. Entonces hay una maniobra que podríamos hacer, que es esta, a ver qué les parece. No respeta estrictamente hablando la letra de Lacan, y es que nosotros podríamos hacer todo un capítulo de gozo del otro, y podríamos escribir ahí, por ejemplo, gozo de Dios, gozo del otro, y podríamos hacer todo un gran capítulo acá, que es gozo fálico, gozo femenino, gozo de la mujer. Ahí es donde Lacan utiliza la primera utilización estricta de compacidad. Una por una. ¿Y cuántas? Infinitas. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que hay que tomar una por una? Eso tiene que limitarlo algo para saber de qué estás hablando. Si no sabes qué tomar. ¿Es una otra satisfacción? ¿El una? Con la compacidad. ¿Esta es una otra satisfacción? ¿El una? Bueno, hay que empezar a anotar. La primera es la clase fuerte del una por una. Y acá es donde viene la maniobra que yo les propongo. ¿Ven esta J acá? ¿Ven esta J acá? Yo les propongo agregar una J acá.
y obtener de acá jouissance, el oigo sentido. Si ustedes me dijesen ¿y por qué carajo no lo escribió? No tengo la menor idea. Ni siquiera estoy convencido de que esto tenga mucho valor. Ahí iría oigo sentido, imperativo el goce, derecho al goce, super yo. ¿Entienden? Como si el nudo Borromeo nos permitiese ordenar en 3 grandes categorías todas las modulaciones del gozo que propone Lacan, con la necesidad de agregarle una JK, que es increíble que Lacan no lo haya escrito. Ven la sistematicidad de lo que le propongo, ¿no? Si estuviésemos jugando a Tatetí, o sea, si le mostrases a cualquiera que tenga 2 dedos de frente, como decía mi papá, que tenga 2 dedos de frente, y con todas las letras, y le preguntásemos qué falta, ¿no podría haber deducido que faltaba la JK? No, dice JK, acá no va J, y falta una JK, ¿no? Sin saber nada de nada, así que uno le dijese ni de qué se trata. En este cuadro, con estas letras y estas palabras, ¿cuál podés deducir que es la letra que falta? ¿No podría ser esta? Que es la que articula IRS. Es la que articula entonces la lúnula fuera de lo real de imaginario y simbólico. Es importantísimo que nosotros reflexionemos. A mí son cosas que nunca las dije, pero porque una vez que tengo esto, me viene lo otro en la lectura. Acá, esto es crucial para nuestra concepción de gozo, ¿eh? Está en Lacan, pero acá dice Lacan que es el lugar de la función del analista. O sea que la función del analista es, frente a cada gozo, podríamos escribirlo con signos de admiración si quieren, por el mandato a gozar, que es goza con signos de admiración. Si alguien viniese a la consulta diciendo gozo, en realidad nosotros en la consulta tendríamos a alguien que se viene a quejar de un goce, ¿no? ¿Sí o no? Si es un puro sufrimiento, no. ¿Sí o no? Los damnificados hoy de las inundaciones van a ir a un analista. No, vayan al Ministerio de Salud Pública, vayan a un hospital, a varios lugares, pero ¿entienden por qué? ¿Sufren o no sufren? Tremenda, inimaginablemente. ¿Y por qué no van del analista? Porque no suponen un goce ahí. ¿O no? Si el jefe no te da aumento, ¿vas del analista? No. Vas del analista si el jefe no te da aumento y vos seguís laburando. O nunca le pediste. En 30 años nunca pediste aumento, Roberto. No. 30 años nunca pediste aumento. Con la inflación que hay en Argentina, nunca pediste aumento. Es que no me animo. Y algo yo debo obtener en él. Y ahí viene el goce. Seguramente yo gozo con esto. Entonces voy de un analista. ¿Entienden la idea, no? Nadie va de un analista si no supone que goza. En el sentido de los lacanianos. Si no está implicado en una satisfacción. ¿Qué obtengo yo de esto? Yo me pregunto, ¿qué obtengo de esto? 20 años aguantando esto, ¿qué obtengo? ¿Entienden? Y lo primero que hay que trabajar es que ya no obtiene nada. Porque la teoría freudiana es la que reina. Si lo hago y lo hago 20 años es porque alguna satisfacción me reporta. Entonces lo que propone Lacan es que la función del analista viene justamente acá, donde alguien viene sosteniendo gozo, yo gozo, o se trata de un goce, el analista responde oigo. No está tan lejos, pero no es en el mismo sentido que algunas cosas que presentó Mariana Stabile hace unos años, porque no sé si ustedes se acuerdan que Mariana Stabile trabajó muchísimo esta luna. Esta lúnula fue, no sé si ustedes se acuerdan, al menos seguro 2 presentaciones o más, quizás 3. Escribí sans en vez de sentido,
justamente para que vaya jouissance, porque justamente la función del analista es aquí, donde aparece un goce. La función del analista es suponerlo materialidad de lenguaje y con un sentido. La pregunta de Aide, ¿dice ser hablante? Sí, dice ser hablante, es un problema que la enseñanza de Lacan nos plantea. Hay otros problemas, y es que plus de gozar de Marx y sustancia gozante de Descartes no están, no entran. ¿Entienden? No entran ni acá, ni acá, ni acá. Pero bueno, ese no es un problema teórico verdadero. En la enseñanza de Lacan no es un problema teórico verdadero porque ninguna escritura de Lacan responde a todos los problemas. Ninguna escritura de Lacan en el esquema R. Y en el esquema I, ¿dónde está jouissance? No está jouissance. O sea, cada esquema y cada modelo tiene la función de cumplir la articulación de un conjunto muy acotado de términos. El modelo óptico para el problema del imaginario y las dos miradas, el esquema R para el acotamiento de la realidad, el grafo del deseo para las dos cadenas significantes y cómo se ordenan los conceptos psicoanalíticos en vez de la otra escena de Freud como preconsciente, consciente e inconsciente como dos cadenas significantes. O sea, cada escritura responde a la posibilidad de articular por parte de Lacan un conjunto focalizado de conceptos, no todos. Tampoco aquí entran, pero este no me parece que sea un problema. Lo que yo encuentro como problema es que Lacan no escribe J acá. Hay motivos, si esto es lo real, y lo real es lo imposible lógico, como es para Lacan lo real, lo imposible lógico. Para Lacan, desde la ciencia en más, lo único que es real, dos puntos, o sea que retorna al mismo lugar, coma, con seguridad es la fórmula lógico-matemática que establece un imposible. Una fórmula lógico-matemática que establece un imposible. 2 más 2 igual a 5. No es como en el diccionario, que ustedes tienen un significante, los dos puntitos en el sistema izquierda-derecha, y el significado o los significados. En cualquier diccionario de la lengua. En este igual, lo que hay a la izquierda y a la derecha es significante por igual. Esto es 2 es significante, más es significante, 2 es significante y 5 es significante. 5, aunque escribiésemos 4 no es el significado de 2 más 2. Es todo de la misma materialidad. Como esta fórmula no tiene significado, no hay más allá del significado que es el sentido. Con lo cual, el sentido queda por fuera de lo real. No lo dije. J de phi minúscula es por fuera del imaginario. Así se llama esta localización. J de A mayúscula está localizado por fuera de lo simbólico. Y el sentido está ubicado por fuera de lo real. ¿Entienden? Cada lúnula de intersección de los otros dos registros, Lacan no lo llama lúnula de intersección de los dos registros, lo llama por fuera de. El sentido es lo que queda por fuera de lo real. Y el sentido queda por fuera de lo real porque para Lacan lo real es la fórmula lógico-matemática. En la fórmula lógico-matemática no hay significado, con lo cual no puede haber sentido, porque el sentido es el más allá del significado. Ejemplo. Martín Fierro.
va cayendo gente al baile. No sé si se acuerdan de la escena cuando entra una gorda. Va cayendo gente al baile. Entra la gorda y un borrachín le dice al otro, va cayendo gente al baile. ¿Qué quiere decir? Que están llegando más personas a la fiesta. Va cayendo gente al baile. El significado, vino la gorda. El sentido, no se sabe. Esto es lo que me dices, ¿qué me quieres decir? ¿Entienden? ¿Qué es lo que B puede decir que A le dijo? ¿Qué dijo A? Va cayendo gente al baile. B, ¿qué interpretó o qué entendió? Vino la gorda. C, ¿qué le quiso decir? Eso no se puede establecer. Esto es lo que me dices, pero ¿qué es lo que quieres decir? El sentido es la pregunta que se monta siempre, más allá de la interpretación de significado, que no se puede establecer. Eso es para Lacan una propiedad de lo real, porque para Lacan el sujeto con el que opera el psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, y el sentido es lo que queda por fuera de este real. Sí. Bien fuerte, así se escucha en la... Vos decís que no está, el sentido no figura en la escritura original de Lacan. La J no figura. El sentido sí. La J no figura. Que ahora me di cuenta que es increíble. Primero que es increíble que nunca me haya dado cuenta. La primera pregunta. La segunda pregunta es ¿por qué no puso J si es evidente que va J? Si son tres campos de J. Si hubiese escrito una sola vez J, no, es una propiedad de ese lugar. Pero si escribió dos y trabaja en su enseñanza tantas veces, oigo sentido, goza. Para colmo, este es el lugar del analista, es el lugar que está representada en la función del analista. La función del analista que se puede leer en Lacan a partir del seminario 20 en adelante con esta teoría del gozo. Entonces sería goce en el sentido. ¿Cómo? Sería gozo o jouissance en el sentido. Es que en la palabra jouissance ya tenés sentido, porque después escribí sans en francés, para que le quede resonando jouissance. Y ese es el juego que hace, ¿verdad? Lacan Sí. En el momento que lo hace. Sí, desde su versión del sujeto, o sea, al menos desde el 60 y hasta el final de su vida, esto permanece. Es un andarivel de los que yo les propongo, que es un andarivel estándar de los trámites que Lacan le da a jouissance, y para algunos me parece que es de especial importancia para nosotros porque ahí localiza la función del analista. Cosa que es sorprendente, ¿no? Todos los psicoanalistas siempre van una clínica. ¿Qué escribiría Roberto Lacan? Una clínica hacia lo real. ¿A dónde van todos? Hacia lo real. Todos van hacia lo real. Lacan escribe, son citas ciertas de Lacan, a lo real hay que irle en contra. Pero dejemos de lado. Igualmente Lacan no ubica la función del analista acá. Ubica la función del analista acá, tal como decía Mariana Stabile en sus presentaciones. Yo no interpreto igual la función de esta lúnula, porque ella no le agregó esta J que ahora le estoy agregando yo. O sea, sí. Tenemos un jouissance que no toca lo real. ¿Cómo? Un jouissance que no toca o no está dentro de lo real. Por supuesto, y ese es el que tiene que trabajar el analista. Sí, que queda por fuera de lo real. Es la característica fundamental, la definición de este lugar, por fuera de lo real. Ahí nos lleva a que entonces no es imposible, ¿no? ¿Por qué quiere decir por fuera de lo real? Por ejemplo, Lacan escribe vida acá. ¿Se acuerdan? Vida, muerte, cuerpo. Que he hecho un asco este... Pero no hay colores, como siempre no hay colores. Entonces hay que escribir todo así. Lacan dice en la tercera, ¿por qué escribo vida acá? Porque es imposible para la ciencia decir qué es vida. Y es cierto. Los científicos dicen no se puede decir qué es vida. Nosotros estudiamos seres vivos, pero no sabemos qué es vida. Y de hecho hay un imposible lógico en la vida. Y es que no hay ADN sin proteínas. Tiene que haber primero proteína para que haya ADN. Y tampoco hay proteínas sin ADN antes. Así que el problema en el que quedan, por ejemplo, les recomiendo Curtis, el libro de biología de Curtis, donde dice que es imposible.
Dice sí, es imposible decir cómo se originó la vida. Se arma el problema del huevo o la gallina. Y de hecho tampoco la definen, porque dice es imposible definir. Y Lacan dice en la tercera, ¿por qué coloco vida en lo real? Porque es un imposible para la ciencia. Con lo cual, aquí se escapa al problema de lo imposible. ¿Entienden lo que eso quiere decir, no? Que podría ser un falso imposible. Es imposible que yo deje de sufrir, es imposible que yo consiga un buen empleo, es imposible que yo me case, es imposible que me deje de sentir una porquería, es imposible que yo tenga una buena idea. Como bien nuestros pacientes. Pero quizás eso no sea verdaderamente lo imposible. A la par deja Y entonces, cosas. perdón, entonces lo último acá va super yo, el derecho al goce, el manda a gozar, el goza. Sí, Julián. Quería preguntar si en esa manera que lo presentas implicaría también, se puede deducir que queda por fuera de la maniobra analítica el gozo del otro, el gozo pánico. Es una consecuencia. Para la grabación, yo no lo dije, lo dijo él. No sé. Está todo verde esto. Para mí la enseñanza de Lacan es una mina de oro a cielo abierto que hay que ir con la palita, raspar un poquito y empezar a sacar. Pero está todo ahí. No sé. Pero es muy interesante que sea la clínica que se localiza en el super yo. Eso me parece sumamente interesante. Pregunta. Hubo dos grandes clínicas después de Freud, la kleiniana y la anafreudiana. Ahora hay una clínica más que es la milleriana o la lacaniana. Esas dos clínicas que hubo después de Freud, una fue la kleiniana, que es la de reparación del otro, la clínica de la reparación. ¿Se acuerdan? Pulsión de muerte, se proyecta, se ataca al otro retaliativamente, posición paranoide, posición depresiva. La salida es la reparación, reparar al otro. Esa es la primera salida. Y la otra clínica, derivada de la enseñanza de Freud, es la clínica yoica, de hacer consistir las esferas libres de conflicto del yo. Me parece que son las dos clínicas orientadas en dos tipos de soluciones al super yo, ¿no? O sea, soy una mierda. Hay dos clínicas posibles. No, usted no lo es. Y la otra es, haga algo bueno para no ser una mierda, que es reparar al otro, que es la salida kleiniana, la de la reparación. O sea, quizá podría ser que la clave sea el super yo. No estoy hablando de piripipi, estoy hablando de por qué Freud de la primera tópica pasó a la segunda. ¿Por qué pasó a la segunda? Sentimientos inconscientes de culpa. Freud dijo, no hay sentimientos inconscientes. ¿Se acuerdan? Porque no se puede reprimir las energías. Solamente se puede reprimir las representaciones de la energía. ¿Se acuerdan? El texto freudiano. Pero con esta salvedad, que hay sentimientos inconscientes de culpa. Lacan le da otra solución, en la que yo presento en estructuras clínicas. Y es que a esta función en la neurosis se la sustituye por
a ese barrado, lo tengo así en voz alta, así, ayúdenme, así los que están escuchando saben de qué hablo. Yo digo esto, aquello. Es la posición neurótica es la que sustituye ese barrado por el yo barrado. Yo no puedo. Y lo que propone Lacan es lo que verdaderamente el yo no puedo, lo que se corresponde es a la falla del otro, que es posible por la función de A mayúscula tachado. ¿Entienden la diferencia? Frente al super yo y los sentimientos inconscientes de culpa, o sea, soy una mierda. ¿Cuál es la filosofía más contundente que ustedes consideran que rige en Occidente para la concepción de un sujeto? Un sujeto, ¿cuál es el atributo fundamental de un sujeto? ¿Eh? ¿De ahora en sí? Del siglo XX. La mía. Sujeto responsable. No es un sujeto responsable, es un sujeto culpabilizado. Un sujeto, Alain de Libérat, es clave para eso. El sujeto moderno es un sujeto culpable. Es un sujeto culpable. Frente a la culpa, quizás el psicoanálisis no se dedicó a otra cosa que a la culpa. Si la chica al panadero le pellizcaba el clítoris, ¿para qué fue a un analista? Tenía que haber ido a un fiscal. ¿Entienden? Si uno va al analista es porque algo pasa conmigo. ¿O no? No digo cuando mandan al analista al nene del colegio o mandan al analista al preso de la cárcel. Digo, cuando uno va a un analista, no a un psicólogo ni a un psiquiatra, a un psicoanalista. Si uno va a un psicoanalista, que es nuestra clínica, nosotros recibimos pacientes, si uno va a un psicoanalista es porque supone que es culpable y responsable de lo que le pasa. Yo tengo que arreglarme yo. Si uno le dice basta de quejarse, está grandecito para quejarse de sus padres, el paciente que le dice sí, tanto me lo dicen, sí, claro, basta de quejarse de sus padres, hágase responsable usted de su propio goce. ¿Qué es la clínica? Entonces, la orientación del psicoanálisis desde Freud es al problema de sentimientos inconscientes de culpa, que es imposible en el sistema freudiano. Por eso tiene que abandonar inconsciente, preconsciente y conciencia, porque no puede haber sentimientos inconscientes. El asunto es cómo teorizamos los sentimientos inconscientes. Entonces quizá la propuesta de Lacan tenga que ver fundamentalmente con ese nudo, el nudo del super yo. Obvio, no lo había escrito, pero obvio, para mí mismo estoy diciendo obvio. Acaba la voz. Obvio. Y ahí va la voz, super yo, derecho al gozo, manda a gozar, goza, y la voz también va ahí, obvio. Y es que frente al sujeto moderno, que es un sujeto culpable, el psicoanalista, donde aparece el sufrimiento, propone que hay ahí algo para interpretar. Hay algo para analizar. Todo lo contrario de la tendencia moderna. Es que ahí no hay nada para analizar. Es donde caducan las palabras. O te inyectas algo, o olfateas algo, o te metes algo. ¿Entienden, no? No lo propongo como necesario este trabajo, pero me parece que nos podría orientar. Por ejemplo, para cualquiera que tome de aquí en adelante cualquiera de estos capítulos, ya podríamos empezar a leerlo en qué medida ilumina sobre todo ese sector. De hecho, podríamos tomar al nudo Borromeo, una cadena browniana, que la verdadera estructura de esto es una cadena browniana con doble N. Podríamos tomar al nudo Borromeo, al cadenudo, como lo llama Lacan, para que quede claro que no es un nudo ninguno, es un cadenudo. Como la escritura correspondiente para estos modos de plantear el concepto de gozo en la enseñanza de Lacan. Como si fuese el núcleo expansivo, ¿entienden? De donde estalla la escritura. Sí. Una consulta. Vos decías que acá no podríamos ubicar plus de gozar. Y respecto de la... A minúscula.
Sí, de la A minúscula que quedaría allí. ¿No podría ser, por ejemplo, la posibilidad de poder articularlo? Igual tendrías el problema de sustancia gozante. O sea, Sí, no, pero no era para que ¿entienden, no? todo, ¿Entienden lo que le contesté? No para que ingrese todo. No es para que ingrese todo, no, pero lo pensaba en relación a, bueno, a la minúscula que queda allí. En todo caso, por eso, si era posible, por ahí pensar en una articulación. Sí, me parece que sí. Podríamos hacerlo. Yo no lo había pensado, pero ahí es donde aparece la potencia de las escrituras, como con la tabla de Mendeleev. Él hizo la tabla y quedaron los agujeritos vacíos y después, por la existencia de los agujeritos vacíos, se pensó cuál puede ser la sustancia que va ahí y se lo descubrió. Como la tabla periódica de elementos, es la potencia de estas escrituras. Ahora habría que contrastarlo con los textos, ver si efectivamente, en todas las circunstancias donde Lacan plantea plus de gozo, plus de gozar, merlus, plusvalía, si efectivamente vemos que eso tiende a la concepción del objeto A. No, ninguna de estas cosas son fáciles, porque como todos los conceptos son nuevos, todos, o sea, no tenemos la menor idea qué es objeto A, no tenemos la menor idea qué es significante fálico. Que alguno levante la mano y me explique qué es el significante fálico. Todos tenemos la fórmula de bolsillo para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, que es el significante del goce. ¿Y eso qué quiere decir? Aparte es un significante impar. ¿Qué es un significante impar? No, seguro que no es un significante. Ya empieza a abrirse a problemas de una complejidad notable, fi minúscula. Gozo, o sea, cuando uno encuentra con una teoría donde todos los términos están planteados de una manera novedosa y para colmo sin definiciones canónicas que se sostengan a lo largo de los textos, donde en los distintos contextos se lo va utilizando de una manera un poco distinta, es muy difícil. Pero a mí me parece que si pudiésemos achicar el pánico y empezar a leer en los textos, si plus de gozar, plus de goce, ¿cómo lo utiliza Lacan? Plus de gozar, plus de goce, con guiones, sin guiones. No es así nomás. En Lacan no es así nomás. No es estándar. No le escribe siempre igual. Pero no es a la sanfazón, ¿eh? Por ejemplo, nombre del padre siempre con guiones. Deseo de la madre siempre sin guiones. Nombres del padre siempre sin guiones. La fórmula del fantasma siempre es entre paréntesis. Siempre el paréntesis se lee del. Pero hay casos en que no. I minúscula de A minúscula. Es imagen del otro. I mayúscula entre paréntesis A mayúscula es ideal del otro. De ser repetida esta escritura como un canon, en J de A mayúscula Lacan tendría que haber puesto un paréntesis para que se pueda leer en forma estándar gozo del otro. A pesar de eso, Lacan lo lee gozo del otro y no pone los paréntesis. Problema. Yo sobre esos problemas a esta altura de mi vida ya no me angustio. Lo noto como problema. Pues si uno se angustia por cada uno de estos problemas, no se puede trabajar como analista.
cada sesión. Es un problema. ¿Qué dice? ¿Qué no dice? ¿Qué calla? ¿De qué se trata? ¿Qué hay que decir? ¿Entienden, no? Si uno no tiene una relación pacífica con los problemas que se abren y que requieren una investigación sostenida en el tiempo, y que las respuestas son solo conjeturales, y a veces nada más que hipotéticas, ad referendum de resultados que se pueden leer a posterioridad, que también son conjeturales. Me voy contentísimo, doctor, lo felicito, el tratamiento fue genial. Triqui, 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 ¡pum! Se pegó un chutazo en la cabeza. Y ese era el mejor caso que nos había ido. Ese que dijimos, no, evidentemente, no. Me fue mal en muchos casos, pero en uno me fue bien. Psicoanálisis sirve, déjame de joder. Mira Roberto. Y después te enteras por los diarios que se mató. Tiki. O sea, si uno no convive con trabajo hacia esas cosas, pero una relación que no angustie, en psicoanálisis hay que abandonar inexorablemente. O convertirlo en psicología. Donde uno ya sabe cómo son las cosas, le explica a los pacientes cómo son las cosas, cómo son los niños, cómo son los adolescentes, cómo son los adultos, cómo son los viejos, te vio cómo son los viejos, te vio cómo son los adolescentes, y agregas para confirmar. Yo a mi hija le dije que... Psicología pura. Se puede salir del brete haciendo psicología pura. Si no, hay que leer. Hay que leer. Esta es una lectura posible. Me parece que tiene 3 o 4 virtudes para nosotros, para el trabajo. Que arma un mapa, que al menos ya tenemos la idea de que hay provincias en el mapa, hay capítulos. Inclusive se las puede investigar por separado. O sea, ¿qué dice Lacan sobre esto? ¿En qué contexto lo dice? ¿En qué años? ¿En qué seminarios? ¿En torno a qué conceptos aparece? ¿Y con qué necesidad de planteo de algunos temas plantea unas cosas y luego otras? Y segundo, que me parece que Jouissance, gozo, se puede escribir algo así como en 3 registros. Como gozo del otro, como gozo fálico, y no sé ni siquiera cómo decirlo, pero podría decir oigo sentido. A veces Lacan lo escribe con la J separada, coma, apóstrofe, que da a entender yo, de ye. Yo oigo sentido, je, oui, sans, que ni siquiera como él lo translitera, está bien escrito en francés, o sea, Lacan para colmo cometió un lapsus de escritura. Son temas complejos, pero me da la impresión que la virtud de hacer un mapa es que sirve para acotar el problema. No porque se hace más entendible, sino porque marca caminos de investigación. ¿Cómo? Finitos. Lo que no significa que podamos responder por todos los usos de Lacan del término. ¿Entienden, no? Le daremos, buscaremos otras versiones, leeremos los autores de referencia, lo pensaremos en francés. Acá si alguno tiene buena oreja de francés podría ayudar en cómo suenan las palabras, cómo resuenan. Yo no lo tengo. Pero la idea es esa, trabajar en un espacio finito, o sea, comprendido por un contexto, por eso el significante está en la posición de causa material. No habría sujeto sin significante, no hay sujeto en lo real. El significante es la causa de la jouissance. Nuestro problema es que es la satisfacción del inconsciente, que es justo al revés de como se dice. El goce va por un lado y el inconsciente del otro. Y que los pobres neuróticos intentamos hacer con el inconsciente como una maquinita para procesar goce. Los sueños son como una maquinita para procesar goce. Lacan dice, no, es al revés. Es para entender cómo esa otra satisfacción se dice y no se dice. O sea, vengo a verlo porque fui infeliz toda mi vida. Uno dice, ¿lo tomo o no lo tomo? Ya ves, empezamos así. Yo trabajo con síntomas más chicos. Infeliz toda la vida, bueno. Pero por el trabajo, ¿puede llegar a tener que postularse que fue muy feliz
en un periodo de esa vida, aunque la persona reconozca que no se sintió feliz. ¿Entienden lo que digo, no? No es que, ahora me acuerdo, era súper feliz, pero como se murió mi mamá, pensé, y me reprimí que se murió mi mamá, entonces pensé que había sido infeliz siempre. Y ahora me doy cuenta que es a partir de que se murió mi mamá. No digo eso, ¿eh? Esa es la fácil. Cuando los casos van así, van fáciles. Lo que yo digo es, no, sí, debe haber sido así. Evidentemente, si yo iba bien en el colegio, estaba lleno de amiguitos, jugaba siempre, iba a música. No. Yo tuve que haber sido feliz, evidentemente. Bueno, perfecto, muy bien. ¿Por qué dejó de serlo? ¿Entienden? ¿No? Y no hace falta que nadie lo haya sentido. Que nadie lo haya... ¿Entienden? No lo vamos a la vivencia. Esa es una otra satisfacción. Aquella que puede ser dicha así o así. Y no nos hace objeción. A nivel de las necesidades del cuerpo, de la fisiología o de los sentimientos, de los afectos, sí. Estás feliz o estás triste, no puedes estar las dos cosas a la vez. Entendemos que estoy muy feliz de haberme recibido, pero triste también de dejar esta hermosa institución. Bueno, sí, entendemos. Discurso de fin de año, sí, no, eso no es tanto problema. Pero una vida infeliz donde uno fue feliz, o al revés que la más común, familia divina, infancia feliz, y después uno dice, te tengo. ¿Cómo dijiste? ¿Familia cómo era? ¿Tu familia? ¿Y tu infancia cómo era? Te tengo, bueno, anoté. Sigamos hablando nomás, contame un poco de tu mamá, de tu papá, y ahí aparece una mierda total. Y la persona puede decir, yo toda mi vida creí que fui tremendamente feliz. Y yo no fui feliz, no fui feliz. ¿Entienden? ¿Cómo puede ser? Es que oigo sentido, es que jouissance. Es una perspectiva. Hay otra, que quizás es el origen de mi planteo, no estoy muy seguro, puede ser un caso de criptomnesia. Freud dice que producía en estado de criptomnesia, que él no robaba, que se olvidaba que tomaba de otros autores. Es divino. Freud es un tipo, me encanta. Es por abajo de sentido. Se corta. ¿Ven? Esta es una escritura de Lacan del seminario 20. ¿Ven? ¿Ven cómo se quedan como que está más empujado a pensar en una J acá? Esta es una escritura en forma de nudo trébol, que es el nudo más sencillo. Sentido, J, que ahí escribe Fi mayúscula, te quieres morir, no escribe Fi minúscula, y A minúscula. Y articula estos tres elementos en lo que expone, y entonces lo que yo decía es que me parece que a mí me empujó a poder pensar esto y hacer un par con esto. Como siempre el objeto A queda en la intersección de los tres, en la cadena borromea, entonces, pero esta es una escritura Lacan. Ven que además tenemos este problema, que esto se puede presentar entonces para un determinado tipo de problema, y en la misma época que Lacan trabaja cada nudo borromeo, describe esto, que es otro nudo para responder a otro tipo de problemas, donde acota la cantidad de elementos con los que trabaja y trabaja con estos tres. Bueno, 10:15. ¿Preguntas, comentarios, observaciones? A mí me parecía bien dejar afuera plus de gozar y sustancia gozante por Marx y por Descartes. Me parecía como que había algo ahí, pero... Yo lo pensaba además como la condición del plus de gozar, al menos en el seminario 16,
ahí cuando aparece en relación a la homología de la plusvalía, en tanto función, ¿no? Esa función que dice Lacan que por fin explicaría al objeto A. Bueno, por ahí el problema ahí, al menos para mí, lo que actualmente es problema, es que ahí aparece lo que mencionaba Laura, que era el plus de gozar como función en tanto y en cuanto hay renuncia, pérdida del goce al goce, y que para mí actualmente es un problema que estoy intentando Dice pensar. función, Sí, para plus de gozar, sí. es una Una función. función, por eso me parecía. Pero una función en relación al objeto. Ujú. Sí, Bueno, queda anotado. es un tema que yo estoy abordando, que además se relaciona Con eso también, con queda anotado, también mucha tranquilidad. Aristóteles es un autor que se está estudiando. Platón es un autor que se está estudiando. Porque nosotros tenemos una forma muy ingenua de atacar los problemas epistémicos. Decimos, ¿cómo no entendemos? Estamos haciendo garabatos en una pizarra, en un intento, y entonces que Lacan es obtuso, como el obtusángulo de la traductora, o ¿qué pasa con Lacan? ¿Es barroco, góngora? No, es un autor. El problema es que cada vez que te aparece un autor, te cambia todas las fichas sobre el tablero, te cambia el tablero, entonces ya no sabes ni qué juego se está jugando. Y bueno, habrá que ver qué se hace. Fines utilitarios no tiene. ¿Entiendes? No sirve para nada. Si les interesa, pueden dedicarse a estudiarlo. Pero no está agotado. Difícil que se agote. Puede ser que se olvide Lacan, pero difícil que se agote. Bárbara Kazan y Alain Badiou, porque un libro sobre Aturdí, dice, esto no se entiende. Bárbara Kazan y Alain Badiou. En el libro dice, esto no se entiende de Aturdí, no se entiende. Nosotros intentamos achicar el pánico. Y se animan ellos a decirlo, ¿eh? Miren que Badiou pocas cosas dice que no entiende, ¿eh? Que yo haya leído que Badiou diga. Igual lo dice más claro, obviamente, Bárbara Kazan que Badiou. Pero igualmente, son cosas que están en estudio. Heidegger proponía volver a los griegos, o sea, parece que no está agotado el tema. Habría que volver a Parménides, a Heráclito, el uno. Y con Lacan quizá lo mismo. Quizás cada caso clínico tenga esa estructura. Y quizás uno diga, no sé, pareció así, anduvo así, no anduvo así, ¿no? Uno dice, se suicidó. No, yo no sirvo para analista. Y después te enterás que tenía cáncer de cerebro, que le habían dado el resultado 2 semanas antes, y que el tipo dejó una carta. No fue mal análisis, ¿entiendes? Se suicidó, pero no por mal análisis. Yo sabía que se iba a morir a las 3 semanas, no quería tener esa semana de mierda de cáncer de cerebro, se suicidó. Entonces, no sé, ¿entienden? ¿Qué elemento anotan y es... ¿Qué significante no es significante? Porque dice, uy, se suicidó. Qué garrón, ahora me quiero matar. Es el 4 este año. Entonces sí, Roberto, fíjate otra zapatería, nunca, fíjate otra cosa. Pero se mató, quizás fue un acto de alegría de la vida, quizás fue un acto, ¿entienden? Quizás fue un acto nada deprimente. Quizás dijo, no, yo voy a un crucero en el Caribe, termina todo, me pego un tiro, chutazo y listo. Si los médicos me dijeron que igual, lo que me queda, ¿entienden? Así que, ¿cuándo el punto final? Quizás los casos mismos quedan. Testimonio del pase, si leemos testimonio del pase, ni siquiera dejan de analizarse. La gente que da el testimonio del pase, ya tenemos larga experiencia, que no dejan de analizarse. Siguen otro análisis y otro análisis. Porque quizás los casos no terminan en el sentido de lo que nosotros ingenuamente creemos que algo está resuelto.
Bueno, dejamos aquí. En la próxima